Después del matrimonio, de repente enfermé gravemente. Le pregunté a mi esposo, ¿puedes transferirme 8,000 primero? Él sacó papel y bolígrafo y los puso frente a mí. Claro, escribe un pagaré y te transfiero ahora mismo. Me quedé atónita. ¿Entre nosotros también tenemos que hacer pagarés? Mi esposo, con cara muy seria. Este es un problema de tus órganos privados, es un gasto personal. ¿Acaso quieres dividirlo a medias? Pero como somos esposos, no te cobraré intereses. Ah, ya veo. La pluma que me pasó Agustín era una Montblanc que me habían regalado unos amigos. Yo me encargo de llevar las cuentas de la casa. El mes pasado me dijo que lo estaba haciendo mal y tiró el libro de cuentas al suelo. Anteayer dijiste que no querías cocinar y pediste comida a domicilio, no lo anotaste, ¿verdad? Esa barbacoa la pedí yo, costó $314 en total. No pensaba dividir el gasto, así que no lo anoté. Solo había 2 tés con leche por $29, usando su cupón de descuento. No quería pelear, recogí el cuaderno y le quité el polvo. Agustín, ¿dices que no anoté tus $29? Lo apunto ahora mismo. Desde cuando éramos novios él propuso dividir todo a medias, y eso continuó después del matrimonio. Pero no quería admitir que se había enojado solo por $29. Se le puso la cara roja. Querida, ¿es eso lo que quiero decir? Me refiero a tu memoria y actitud. Si fuera en la empresa ya te habrían despedido. Me enojé al momento. Normalmente en la oficina ando contando centavo por centavo para cumplir metas, siguiendo procedimientos hasta el cansancio. Y ahora para pedir comida a domicilio tengo que ver su cara. Tuvimos una gran pelea y me fui a casa de mis padres. Mi mamá solo sabía mediar. Linda, tienes mal genio. Agustín y su mamá son personas detallistas, no como tú que siempre andas despreocupada. ¿Vas a dejar de vivir tu vida solo porque él te dice un par de cosas? En el matrimonio hay que tolerarse mutuamente. Además al principio fuiste tú la que se empeñó en casarte con él. Aunque él fue mi primer amor, estas palabras no me sonaban bien. Después Agustín pidió permiso en el trabajo para venir por mí, y me trajo una pulsera de oro que me puso en la mano. Le dije con recelo, ¿esto también lo vamos a dividir? Porque yo no puedo pagarlo. Linda, me lastimas hablando así. Es un regalo de disculpa, vámonos a casa. Ese día me regañaron en la empresa y no controlé mis emociones. Considerando que su actitud no era mala, y con la insistencia de mi mamá, lo perdoné. Apenas un mes después, en el chequeo médico de la empresa descubrieron que mi quiste había reaparecido. En cuanto Agustín llegó del trabajo, le dije, Agustín, mi enfermedad volvió. Se sentó a mi lado, sin siquiera mirar el resultado del ultrasonido, puso su mano sobre la mía. No te preocupes, querida. Tenemos seguro médico. En internet dice que si tienes hijos pronto es menos probable que reaparezca, date prisa en tratarte. Le dije con voz nerviosa, quiero buscar al doctor Daniel de antes, él conoce mi caso. Él asintió, estoy de acuerdo, cuando sea el momento pediré permiso para cuidarte. Dije con culpa. El doctor Daniel se cambió a un hospital privado, ¿tendría que pagar de mi bolsillo? En cuanto terminé de hablar, él quitó su mano. Después de un silencio prolongado, finalmente habló, ¿cuánto cuesta en el privado? Los exámenes y la recuperación cuestan unos 25,000, me faltan 8,000. ¿Puedes transferírmelos primero? No pensaba que él pagara, cuando me llegaran las comisiones se lo devolvería. Él no respondió, sino que frunció el ceño. ¿Esas comisiones tuyas aún no llegaron? La vez pasada dijiste que se pagaban el 22 de este mes. A principios de este mes el jefe se fue a Maldivas, no hay quien firme, y no solo las comisiones, ni siquiera el sueldo ha llegado a la cuenta. No llegaron, respondí fríamente. Él dijo y se levantó a buscar papel y bolígrafo. Con tono suave pero palabras hirientes, te faltan 8,000, ¿verdad? No hay problema. Querida, escribe un recibo y te transfiero ahora mismo. Me quedé completamente rígida. La persona con quien comparto la cama me está pidiendo que escriba un pagaré. En el baño me lavé las manos una y otra vez con jabón, mi mirada se posó en esa pulsera de oro sobre el lavabo.
Al verme dar un portazo, Agustín también se dio cuenta de que había exagerado, quiso venir a consolarme, pero lo rechacé. Lárgate, aléjate de mí. Esta vez, aunque trajera toda la joyería, no lo perdonaría. Capítulo 2. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo e invité a mi mejor amiga Sarai a ir de compras. Llegó en su auto de lujo y se detuvo en la entrada del complejo residencial, con una voz completamente diferente. Cariño, por fin te acordaste de mí. Después de casarte desapareciste por completo, ¿hoy no tienes que acompañar a tu marido? No dije nada. Habíamos crecido juntas desde pequeñas. Ella nunca había tenido buena opinión del estudiante transferido Agustín, pero jamás había hablado mal de él delante de mí. ¿Por qué no dices nada? ¿Tu marido te está maltratando? Con esa pregunta se me llenaron los ojos de lágrimas de tristeza, pero me contuve sin decir nada. Fuimos de compras desde cosméticos hasta bolsos, y finalmente nos detuvimos frente a una joyería. Acompáñame a ver qué hay adentro. En 5 minutos ya le habían gustado 30 piezas de joyería de oro. Mientras se probaba un colgante, me quité la pulsera de oro y se la entregué a la vendedora. Esta pulsera debería haberla comprado mi marido aquí, el estilo es anticuado, ¿pueden comprarla de vuelta o cambiarla? Por supuesto, señora, un momento por favor. Llevaron la pulsera al área de trabajo. Al principio me daba un poco de pena, pero el hecho de que me hubiera pedido escribir un pagaré me daba asco. Vender la pulsera para pagar el tratamiento médico también sería como una venganza. Sarai gritó emocionada, Linda, ¿te gusta este? Voy a comprar uno para cada una. Rápidamente la detuve, no hace falta, últimamente el precio del oro está muy alto. La vendedora salió con cara de disculpa, lo siento, señora, esta pieza no la podemos aceptar. En realidad el estilo es muy clásico, puede quedársela para que la usen sus familiares o para combinar con la ropa. Entendí perfectamente, mis manos temblaban al recibir la pulsera de vuelta, esta pulsera tenía muy bajo contenido de oro. Incluso la sinceridad de las disculpas de Agustín era falsa. Se me llenó la nariz de tristeza y las lágrimas comenzaron a caer. La vendedora trajo pañuelos y agua. Puedo pedirle al maestro que la examine otra vez, o puede traer el recibo de compra la próxima vez. No hace falta. Fingí calma y me llevé a Sarai de allí. En la cafetería, le conté todo lo que había pasado. Me regañó llamándome tonta y directamente me transfirió $20,000. Sarai, te los devuelvo en cuanto termine el proyecto. De verdad me da mucha pena, casada y todavía dependiendo de ti. Para allá. Lo importante es curarse. Ella sabía por qué insistía en buscar al doctor Daniel, solo su plan de tratamiento no afectaba la fertilidad, y yo había esperado tener hijos con Agustín. Sarai suspiró, menos mal que no tuviste. Me quité el anillo del dedo anular y lo puse en el bolso, así es, sin hijos, el divorcio será mucho más fácil. Al llegar a casa, inmediatamente preparé mi equipaje, reservé la cirugía para el sábado, mañana tendría que ingresar al hospital para los exámenes. La comida que había preparado Agustín estaba toda picante, no la toqué para nada. Él comía sin importarle nada, como si hubiera olvidado completamente lo de ayer, sin importarle si yo estaba enferma. Linda, ya preparé la comida, si no comes es tu problema, pero los gastos de la comida hay que dividirlos igual. Me reí fríamente y no le hice caso. Al ver mi mochila, por fin reaccionó, se levantó y me agarró. Linda, ¿a dónde vas? No me digas que te vas otra vez a casa de tus padres. Ayer estaba bromeando contigo, no te lo tomes en serio. No era en serio lo del pagaré. Primero lo importante es curarse, lo del dinero lo hablamos después, cuando tengas me das, y si no tienes no importa. Su tono se suavizó y sacó el teléfono para hacer una transferencia. No me hice de rogar y la acepté directamente. Ya no te vas, ¿verdad? Corrió a la cocina a servir arroz y me trajo un vaso de agua tibia. Lo observé fríamente mientras actuaba. Obviamente quería que todo estuviera bien calculado, no era posible que cambiara de actitud de repente solo por verme salir. Como era de esperarse, Agustín me observaba disimuladamente. Linda, pasado mañana es el cumpleaños número 60 de mi mamá, mis primos van a ir, ¿vamos juntos a celebrarle a mamá? Antes,
Cada año para el cumpleaños de mi suegra, preparaba regalos con mucho cuidado. Ya fueran productos de cuidado facial de $1,000 o $2,000, o una silla de masajes de más de $10,000, nunca le calculé el dinero. Mi suegra siempre decía que era un desperdicio, pero sonreía de oreja a oreja. Las personas cuando forman su propia familia a menudo se olvidan de quienes las criaron. No quería ser esa clase de persona. Pero este año no tenía ningunas ganas, porque yo misma era una paciente que tenía bastante con sus propios problemas. Miré a Agustín y me pareció completamente extraño. Reprimiendo mi molestia, dije, la cirugía es el sábado, a más tardar mañana tengo que ingresar al hospital, no podré ir. Salúdala de mi parte y deséele buena salud. Se quedó atónito, parecía que no esperaba que la cirugía fuera tan pronto, no tuvo más remedio que soltarme. Esa noche me quedé en casa de Sarai. Sacó un colgante de oro en forma de abanico y me lo puso en el cuello, bebé, que se lleve a los hombres basura y te traiga buena suerte. Luego dijo, ¿quieres que lo verifiquemos? Es oro de 1,000 quilates. Me emocioné tanto que le di una patada, no esperaba que realmente lo hubiera comprado. Capítulo 3. A la mañana siguiente, Sarai me llevó al hospital y se ocupó de todo, tramitó los papeles, recogió los formularios, pidió la comida y trajo agua. Este hospital privado era caro, pero el servicio era realmente excelente. Poco después de que se llevaran el equipo de diagnóstico, sonó la tablet junto a mi cama con los resultados de mi electrocardiograma. Sarai se quedó boquiabierta, frecuencia cardíaca en reposo de 118. Más rápida que cuando salgo a correr. De repente sonó mi teléfono. Era mi suegra. Respiré profundamente, mamá. Al otro lado del teléfono, la voz de mi suegra claramente mostraba descontento. Linda, Agustín dice que has estado trabajando hasta tarde últimamente. Ni siquiera tuviste tiempo de venir para mi cumpleaños. ¿Tan ocupada estás? Ja, así que Agustín no había dicho la verdad. Mamá, no es por el trabajo. Mi enfermedad crónica ha reaparecido y necesito cirugía. Ya estoy hospitalizada. Traté de mantener la calma, no quería complicaciones antes de la operación. Mi suegra se alarmó inmediatamente, ¿los quistes han vuelto? Sí. Respondí brevemente. La voz de mi suegra se volvió dubitativa. Linda, ¿esta cirugía afectará tu capacidad de tener hijos? Tú y Agustín han estado casados tanto tiempo sin noticias. Nuestra familia ha tenido hijos únicos por 4 generaciones. Todo depende de Agustín. Si esta cirugía... Ya me estaba culpando. Sarai me arrebató el teléfono. Tía. ¿Qué es eso de, sí? ¿A quién está maldiciendo? A casi 60 años y no puede hablar con claridad. Hemos encontrado al mejor médico de la ciudad, te aseguro que todo estará bien. Mi suegra se enfureció tanto que ya no podía hablar con claridad. Estoy hablando con mi nuera, ¿qué te importa a ti? Este es un asunto familiar importante, devuélvele el teléfono. Sarai también se enfadó. Vieja bruja, la persona está a punto de entrar al quirófano y tú solo te preocupas por tu inexistente nieto. ¿Qué clase de monstruo eres? Y colgó. Antes me había mareado y mi reloj mostraba que mi ritmo cardíaco había llegado a 125, pero después de que Sarai dijera eso, de repente sentí que mi pecho ya no estaba oprimido y podía respirar con facilidad. De todos modos, ya había decidido divorciarme, así que era perfecto romper la fachada y no tener que fingir más. Justo entonces, mis padres llegaron cargando frutas y un termo, empujando apresuradamente la puerta de mi habitación. Linda, ¿por qué no nos dijiste? Agustín nos contó que estabas hospitalizada. Mi mamá lucía ansiosa, con la frente sudorosa. Mi papá tenía el rostro sombrío y no dijo ni una palabra. Los ojos de mi mamá se enrojecieron y tomó mi mano. Agustín tiene que trabajar. Nosotros te cuidaremos, deja que Sarai vaya a descansar. Sarai habló largo rato con mis padres antes de irse. Mi mamá dijo con pena, Linda, algo tan importante como tu hospitalización, ¿nadie de su familia vino a verte? Respondí con indiferencia, es el cumpleaños de mi suegra, probablemente están ocupados preparando. Además, es una cirugía menor, no es grave. Mamá, si me divorcio, ¿me apoyarían? Mi mamá me dio fresas lavadas en la boca.
Pensé que no quería escuchar sobre el divorcio y trataba de callarme. Pero inesperadamente, acomodó mi cabello y dijo, te apoyamos en todo. Tu papá, tu abuela y yo te respaldamos. Ahora primero hazte la cirugía y cuida tu salud. Pero por la tarde el médico vino a hacer rondas, frunciendo el ceño, tu ritmo cardíaco aún está demasiado rápido. Toma medicamentos por 3 días, descansa absolutamente, controla tus emociones y baja tu ritmo cardíaco. La cirugía se pospone. Sabía que era por seguridad, así que solo pude asentir y aceptar. Durante estos días en el hospital, Agustín vino una vez a traer una laptop, solo se quedó 10 minutos. Desde el momento en que llegó no paró de quejarse de que Sarai no entendía nada, que había hecho que su madre se enfadara tanto que le subió la presión arterial y lo regañó. No respondí, solo lo miré sonriendo. Agustín, realmente eres increíble. Amor, ¿qué quieres decir? Dije tranquilamente, con una llamada hiciste que mis padres vinieran, que a su edad manejaran más de 300 kilómetros para cuidarme. ¿Cómo tienes la cara de hacerlo? Inmediatamente se alteró, amor, déjame explicarte. En mi empresa descuentan 300 pesos por día de permiso, más pierdes el bono de asistencia perfecta. Este mes gastaste mucho en médicos, quería ganar algo extra con horas adicionales. Con tus papás aquí puedo estar tranquilo, definitivamente vendré el día de la cirugía. Mi corazón ya estaba frío como el hierro, no hace falta, vete. Tenían razón en internet, no escuches lo que dicen los hombres, mira lo que hacen. Superficialmente esto era por dinero, pero en realidad él simplemente no se preocupaba por mí. Agustín se quedó atónito, está bien, sé que todavía estás enojada. Ya me disculpé, no te enojes más por esto. Parecía que tenía algo más que decir, se quedó parado sin irse, hasta que finalmente habló, amor, todos los años eres tú quien prepara el regalo de cumpleaños para mi mamá. Yo soy un hombre, no soy tan detallista como tú. Recordaba perfectamente 2 tazas de té con leche, pero cuando se trataba de regalos se hacía el tonto. Había venido al hospital dando tantas vueltas solo por esto. Sonreí y dije, ya está preparado, se entregará mañana directamente en la fiesta, con tu nombre. Solo entonces se relajó, amor, sabía que me tienes en tu corazón. Todo lo anterior fue culpa mía, cuando te recuperes definitivamente te compensaré. No le hice caso, cerré los ojos fingiendo dormir. Capítulo 4. Cuando mis padres regresaron con la comida, vieron a Agustín como si fuera invisible. Él, consciente de su falta, y queriendo que le entregara el regalo, se marchó incómodo. Tan pronto como se fue, llamé a Sarai. Sarai, ¿todavía tienes la caja del collar que me regalaste? Medio dormida, me respondió, sí, ¿para qué la quieres? Para un regalo, le dije escuetamente. Enseguida lo entendió y mandó a alguien a traérmela. Después encendí la computadora, puse música y me puse a hacer cuentas. Antes trabajaba en contabilidad, así que las cuentas de casa no eran complicadas. Abrí una hoja de cálculo nueva, revisé el historial de pagos del móvil y mis dedos volaron sobre el teclado. Los números eran fríos, pero mi ánimo se iba animando cada vez más. Al final de la tabla, puse una fórmula de suma, guardé y se lo envié a la empresa publicitaria conocida. También le mandé una propina generosa al diseñador, pidiéndole que lo optimizara urgentemente y que quedara perfecto. Antes no me gustaba discutir por dinero porque me importaba a él, lo quería ser responsable con nuestros sentimientos. Voluntariamente cerraba los ojos, sin querer ver, ni oír, ni calcular. Pero cuando el amor llega a su fin y la sinceridad es traicionada, yo, Linda, tampoco soy una tonta que se deje pisotear por cualquiera. A la mañana siguiente, después de que el doctor Daniel terminara su ronda médica y revisara el último informe del monitor cardíaco, finalmente accedió, el ritmo cardíaco se ha estabilizado. Si alguien te acompaña, hoy puedes dar un paseo por los alrededores, pero sin emociones fuertes y regresa puntualmente. No olvides tomar la medicina de la noche. Asentí aceptando, busqué una excusa para alejar a mi madre, me cambié de ropa y tomé la bolsa de regalo con las joyas. Fui directamente en taxi a la empresa publicitaria. El diseñador me entregó una pila de documentos impresos a color, con la portada que decía detalle de gastos matrimoniales de Agustín Linda,
en letras doradas en relieve, más elegante que una invitación de boda. Hojeé un par de páginas. Cada gasto estaba marcado con bolígrafo rojo resaltando la información clave. Incluso ese bubble tea de 29 pesos que él compró tenía su propia línea. El banquete de cumpleaños se celebró en el patio de la casa ancestral de la familia de Agustín, con una gran carpa roja montada y parientes llenando cada asiento. Mi suegra llevaba un suéter rojo brillante, sentada en el lugar de honor con una sonrisa de oreja a oreja. Hoy era sin duda la protagonista absoluta. En cuanto entré al patio, decenas de miradas se concentraron en mí inmediatamente. Agustín estaba brindando con los parientes, copa en mano. Al ver la bolsa en mis manos, no pudo evitar sonreír y se acercó rápidamente para tomar la bolsa. Linda, ¿cómo viniste sola? Pensé que enviarías a algún amigo a traerlo. Sonreí ligeramente. Es el cumpleaños número 60 de mamá, una ocasión tan animada, no me la quería perder. Sonriendo, me zafé de su mano y caminé directamente hacia mi suegra sentada en el lugar principal. Al verme, su sonrisa se desvaneció considerablemente. Fue mi cuñada quien habló primero. ¡Ay, llegó Linda! Escuché que no te sentías bien, ¿por qué no descansas en casa? Yo cuando tenía náuseas matutinas me quedé en cama en casa, sin atreverme a hacer nada, casi sin salir de casa. Apenas estos días me he sentido mejor. Ven, siéntate a mi lado. Me senté sonriendo junto a ella, viendo a sus hijos uno por uno entregar regalos a la abuela y decir palabras de felicitación, creando una atmósfera muy cálida y animada. También le dije a mi suegra, mamá, yo también le preparé un regalo. Agustín me pasó la bolsa. Los parientes inmediatamente se acercaron, elogiándolo a coro y aprovechando para educar a sus propios hijos. Con el precio del oro tan alto últimamente, este hijo y nuera son realmente filiales. Dicen que cuando se tiene esposa se olvida de la madre, pero miren a Agustín, que bien trata a su mamá. Y tú, ni siquiera me compras algo de plata. Todos deberían aprender de Agustín. Agustín abrió orgulloso la caja de terciopelo, pero su expresión cambió repentinamente y me miró con pánico. Me llevó aparte y me susurró, Linda, ¿te equivocaste de caja? No me equivoqué. Tomé la caja de sus manos y sin más explicaciones saqué esa pesada pulsera dorada resplandeciente, y con gran ceremonia se la puse en la muñeca a mi suegra. Mi suegra decía está muy pesada mientras levantaba la muñeca para mostrarla a familiares y amigos. ¡Ay! Pensé que serían aretes o un dije pequeño. Una pulsera grande, tan pesada, debe ser sólida, ¿tendrá 70 u 80 gramos? Las exclamaciones de admiración se sucedían una tras otra, y la vanidad de mi suegra quedó enormemente satisfecha. El ambiente del banquete alcanzó su clímax en ese momento. Tiré del pariente que había adivinado el peso y dije en voz alta, tío, se quedó corto, esta pulsera tiene 92 gramos. Solo Agustín en todo el lugar tenía cara de pocos amigos, visiblemente molesto, claramente furioso. Linda, el regalo que te di, ¿cómo puedes dárselo a mamá? ¿Te importan o no mis sentimientos? ¿Puedes respetarme un poco? Fingiendo no entender, aparté su mano y dije en voz alta, Agustín, ¿qué quieres decir? Si me lo diste, es mío, ¿no puedo dárselo a mamá? Al instante se hizo silencio alrededor, solo quedaron murmullos. Este tipo de escena dramática, ¿a quién no le gusta verla? Mi suegra, al oír esto, se apresuró a intervenir como mediadora, tratando de devolverme la pulsera a regañadientes. Tomé la mano de mi suegra y mis ojos se enrojecieron de repente. Mamá, ¿acaso desprecia que sea de segunda mano? Le aseguro que está completamente nueva, nunca me atreví a usarla ni una vez. Usted también sabe que tengo mala salud, no hemos tenido hijos, un regalo tan valioso, me da pena recibirlo. Hoy es su cumpleaños, usted es quien más ha trabajado en esta familia. Este oro de casi 100 gramos y pureza máxima, solo a usted le queda perfecto. Mis palabras sonaron sinceras y emotivas, y la expresión de mi suegra se suavizó. Ah, así que era eso. Esta nuera sí que es considerada. Hablando en serio, Agustín realmente consiente a su esposa. Linda tiene mucha suerte. Capítulo 5. Agustín no lograba pronunciar ni una sola palabra, su rostro alternaba entre la palidez y el rubor. Todos continuaron bebiendo y comiendo, y la pulsera dorada pasó a las manos de mi cuñada,
que trabajaba como dependienta en un centro comercial. La sopesó durante un buen rato, luego tomó la bolsa del empaque para examinarla detenidamente, y de repente exclamó: «¡Ay, tía! ¿Esta pulsera realmente pesa más de 90 gramos? A mí me parece que tiene entre 110 y 120 gramos. Además, me parece que en la tienda no tienen este modelo». Fingí sorpresa y le arrebaté la pulsera. «Cuñada, ¿qué insinúas? ¿Ya la revisaste bien antes de hablar así?». Luego me dirigí a mi suegra. En nuestra casa llevamos las cuentas muy claras. Agustín es muy meticuloso, pagó más de 60,000 por este oro de ley, y todos los gastos familiares están anotados claramente. ¿Cómo podría ser falso? ¿No será que mi cuñada, como no puedo tener hijos, quiere provocar problemas entre Agustín y yo para que nos divorciemos? El rostro de mi cuñada se ensombreció de inmediato, y se apresuró a defenderse. Yo no quise decir eso. Agustín no me puede engañar, si no me creen, miren. Diciendo esto, pedí al mesero que trajera unas tijeras, y con los ojos enrojecidos, delante de todos, crack, corté la pulsera por la mitad. Al ver el alambre de hierro que asomaba del interior de la pulsera, todos se quedaron estupefactos, mirando a Agustín con una mezcla de curiosidad y desprecio. Llena de dolor, dije: «Agustín, no pensé que el regalo que me diste como disculpa fuera falso, entonces tu arrepentimiento probablemente también es falso, ¿verdad? Ya no sientes nada por mí. Con razón, cuando no tenía suficiente dinero para ir al médico, aún me pediste que firmara un pagaré». Agustín, sudando profusamente por la desesperación: «Lo del pagaré ya te dije que era una broma, lo de la pulsera seguramente me estafaron. Sí, debe haber sido ese comerciante sinvergüenza». Los parientes parecían no interesarse en el asunto del pagaré, todos comentaban sobre la estafa. Indignada, tomé la mano de mi suegra: «Mamá, hay que denunciar esto a la policía. Qué difícil es para su hijo ganar dinero». Sí, hay que llamar a la policía ahora mismo». Mi suegra, viendo la mirada de súplica de Agustín, finalmente comprendió lo que estaba pasando. De repente se dejó caer al suelo y comenzó a llorar desconsoladamente. Por más que traté de levantarla no pude. Su actuación era mucho mejor que la de Agustín. Esta vieja apenas está celebrando su cumpleaños, y ustedes ora rompen cosas, ora quieren llamar a la policía, no importa si es verdadero o falso, es la buena intención de mi hijo. Y así de simple lo arruinan. De pronto, yo me convertí en la mala del cuento, la que había revelado la verdad y arruinado el ambiente. La gente alrededor comenzó a consolar a mi suegra: «Hermana, no se puede decir eso. ¿Cuánto tiempo tienen que ahorrar estas parejitas jóvenes para juntar 60,000? Esta pérdida no se puede dejar pasar». «Exacto, hermana, usted que siempre es tan astuta. Esto no es poca cosa, definitivamente no se puede tolerar». Al final, Agustín no llamó a la policía. Yo estaba enviándole un mensaje a Sarai para reportar la situación, cuando de repente sentí una mirada de rencor en mi espalda. Mi suegra se aclaró la garganta y dijo: «Linda, ¿no será que ya sabías que la pulsera era falsa, y viniste deliberadamente a mi fiesta de cumpleaños a montar este espectáculo? ¿Con la intención de avergonzarnos a mí y a Agustín? Nuestro Agustín no fuma, no bebe, no apuesta, tampoco tiene mujeres afuera. ¿En qué te ha fallado? No puedes tener hijos. ¿Acaso nosotros hemos dicho algo? ¿No te hemos tratado como si fueras nuestra propia hija?». Dejé los palillos, me limpié la grasa de los dedos, y dije con tranquilidad: «Mamá, realmente no lo sabía. Usted debe estar pensando demasiado. Las personas que tienen la conciencia sucia ven todo como sucio. Sin embargo, esas cualidades que menciona son obligaciones básicas de cualquier hombre. Que las cumpla no significa que yo tenga que pasar toda la vida con él. ¿No es cierto que le gusta hacer cuentas, llevar registros y dividir los gastos a medias? Perfecto, ya que todos están aquí, saldemos las cuentas, y divorciémonos también con todo claro, sin deberle nada a nadie». «¿Divorcio? ¿Por qué hablas de eso de repente? Cuñada, ¿nos perdimos de algún chisme jugoso?». La atención de todos los parientes fue capturada inmediatamente por la palabra divorcio. Capítulo 6. Saqué de mi bolso un montón de facturas impresas y las repartí entre todos los presentes. En ellas se registraba detalladamente cada gasto de mis 3 años y medio de matrimonio con Agustín. La primera parte eran los gastos principales,
586-321 yuan. Hipoteca, préstamo del coche, internet y gastos de mantenimiento del edificio sumaban 863.160 yuan en total. La cuota mensual era de 6.234 yuan por persona. Siempre dividíamos todo a medias, eso no se podía discutir. La segunda parte eran los gastos de nuestros padres. El primer año les compré cosméticos y ropa a los ancianos de ambas familias, gasté 2.800 yuan. Él solo compró una maceta y una caja de fruta importada, 400 yuan en total. El segundo año regalé una silla de masajes y licor, gasté 23.400 yuan. Él regaló un collar y un reloj nacional, valor de 1.000 yuan. El tercer año regalé abrigos y bufandas de cachemira, gasté 12.400 yuan. Pero él dijo que estaba ocupado con horas extra y ni siquiera me acompañó a casa durante el año nuevo. Esta parte de los gastos nunca la dividimos a medias. La tercera parte eran gastos menores. El año pasado tuvo fiebre, lo acompañé en taxi al hospital. La consulta médica y las medicinas las pagué con mi seguro médico, 568 yuan en total. No me devolvió el dinero. Cuando quise usar el coche, descubrí que el tanque estaba vacío. Puse 500 yuan de gasolina, pero solo conduje 40 kilómetros. El dinero extra de gasolina no me lo reembolsó. ¿Y ese té con leche de 29 yuan? La cuarta parte eran los ingresos del alquiler. Cuando nos casamos, mi familia me dio como dote un apartamento. Como me parecía problemático, dejé que Agustín se encargara. El alquiler mensual era de 4.000 yuan, lo cobramos durante 41 meses. Expliqué tranquilamente. No me importa decirles que Agustín nunca incluyó ese dinero del alquiler como ingreso familiar, pero los gastos de mantenimiento de ese apartamento siempre los dividimos a medias. Al escuchar esto, Agustín no pudo quedarse quieto. Temblaba por todo el cuerpo, con el rostro pálido como la cera. Los parientes miraban las facturas y luego a Agustín, los murmullos se hacían cada vez más fuertes. Dios mío. Cobró tanto dinero de alquiler, ¿y su esposa tiene que escribir un pagaré para tratarse? ¿Esto parece un hombre? Hasta el dinero del té con leche lo divide a medias. ¡Qué vida más miserable! Pobre Linda. Está a punto de operarse y Agustín todavía tiene ganas de celebrar el cumpleaños de su madre. Señalé la factura y les recordé que vieran el reverso con la lista de precios de maternidad. Agustín dice que como mi enfermedad está en mis órganos privados, los gastos de cirugía no se pueden dividir a medias. Debo cubrirlos yo sola. Eso lo acepto, no hay problema. Pero ustedes me presionan todos los días para que tenga hijos, dicen que sin hijos no se puede. Tener hijos requiere usar mi cuerpo, cada uno de mis órganos será comprimido, además del riesgo de enfermedades del embarazo y la posibilidad de perder el trabajo. Así que pedirles a ustedes que paguen 2 millones no es mucho, ¿verdad? Mi suegra finalmente no pudo contenerse. Linda, ¿tú, qué es lo que quieres exactamente? Miré a Agustín y le dije seriamente, por favor, salda rápidamente todo este dinero que me debes, sin que falte ni un centavo. Ya tengo listo el acuerdo de divorcio. Una vez que pagues, programaré una cita para vernos en la oficina del registro civil. A partir de hoy, no participaré más en tu sistema de división a medias. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. El alboroto, las acusaciones, las excusas y las maldiciones a mis espaldas ya no tenían nada que ver conmigo. Esta farsa había llegado a su fin. Capítulo 7. En la calle vi el Porsche de Sarai. También había traído a varios amigos fornidos. Me tomó del brazo, vamos de vuelta al hospital. En un rato el doctor Daniel va a descubrir que no estás y te va a regañar otra vez. Aunque no me invitaron al banquete de cumpleaños, tenía miedo de que salieras perdiendo, así que estuve esperando aquí todo este tiempo. También trajo buenas noticias, van a demoler tu casa para remodelación urbana. ¿En serio? ¿Significa que yo también podré comprarme un Porsche? Rápidamente me tranquilizó, no te emociones, baja el ritmo cardíaco, baja el ritmo cardíaco. La luz del sol otoñal caía sobre nosotras. Respiré profundamente el aire de libertad, y finalmente se desvaneció la opresión en mi pecho. Tenía que terminar definitivamente este matrimonio antes de la demolición.
La cirugía posterior fue muy exitosa. Agustín vino al hospital a verme, pero mis padres ni siquiera lo dejaron entrar a la habitación. Durante los 30 días del periodo de reflexión para el divorcio, Agustín obviamente adelgazó. Cargando un termo de comida, se plantaba en la puerta de nuestra empresa. Al ver que no le hacía caso, de repente se abofeteó a sí mismo. El sonido fue tan fuerte que hasta el guardia de seguridad volteó a ver. Linda, no soy una persona. Antes estaba confundido, lo del brazalete fue culpa mía. El dinero del alquiler y lo que pagaste ya te lo transferí, revísalo. Incluso agregué 5,000 yuan extra para gastos nutricionales. Te lo ruego, no me dejes. Mirando su rostro hinchado de un lado, solo sentí ironía. Era imposible que de repente se hubiera vuelto tan sincero. Si realmente tuviera sentimientos hacia mí, no habría peleado conmigo por el té con leche, no me habría hecho escribir un pagaré por 8,000 yuan. Seguramente se filtró la noticia de que nuestra casa sería demolida. El día que terminó el periodo de reflexión, efectivamente se arrepintió, diciendo que pedir permiso en el trabajo le descontarían el salario. Después, mis 5 primos lo agarraron en la puerta de su empresa cuando iba a trabajar, lo metieron en una camioneta y lo llevaron directamente a la oficina del registro civil. Dicen que después de una persuasión con manos y pies de mi primo mayor, Agustín se aterrorizó. Le gustaba el dinero, pero no quería arriesgar la vida por dinero. Le temblaban las manos cuando firmó. Después del divorcio exitoso, regresé a la empresa, justo a tiempo para la expansión del negocio y la actualización del sistema financiero. Me ofrecí como voluntaria para ayudar al nuevo personal de finanzas y en una semana ordené todas las cuentas antiguas. La empresa no solo me pagó las comisiones de proyectos anteriores que debían, sino que me dio una bonificación adicional de 8,000 yuan. El jefe me preguntó, Linda, ¿quieres ir a finanzas como gerente o continuar como líder de proyectos? Lo pensé un momento y decidí quedarme en el equipo de proyectos. Después de todo, no hay ningún contador en el mundo que haga este trabajo por amor a las matemáticas. Todos están obligados por las circunstancias. Me mudé de vuelta a casa de mis padres. Todos los días escuchaba sus regaños, pero me sentía inmensamente feliz. A las personas que conocíamos en común que querían contarme lo miserable que estaba Agustín ahora, las bloqueé. Lo opuesto al amor nunca es el odio, tampoco es regodearse en la desgracia ajena, sino que todo lo suyo no tiene nada que ver conmigo. Divorciada, sigo siendo vibrante y llena de energía. Sé que merezco tener una vida más libre y más amplia. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audio historias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores.
Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años.
Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella,
y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael,
tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró,
al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. «Adiós», dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida,
pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.